Estimados participantes, en esta sesión virtual veremos el tema de diseño muestral, un tema bastante importante para la mayoría del desarrollo de nuestros protocolos de investigación. Esta sesión está dividida en 4 elementos temáticos. El primero, población y muestra. El segundo, resultados poblacionales y muestrales. En tercer lugar, veremos los principios de muestreo y por último, los tipos de muestreo. Empecemos entonces explicándoles que esta sesión va a contener 2 videos. En este primer video veremos los 2 primeros tópicos. Empecemos. Hablemos entonces sobre población y muestra. La población, de manera muy sencilla, podemos definirla como el total de elementos que nos interesa evaluar que se encuentran enmarcados en un espacio y en un ámbito geográfico. Esa es puntualmente una población, llamada también población de estudio. Decimos que son elementos los que conforman esta población y no individuos, porque como elementos nosotros podemos estar interesados en analizar, sean personas, individuos, animales o tal vez biomateriales. Debemos comprender que existen 2 tipos de población. Por un lado hablaremos de la población infinita o de la población finita. Decimos que una población es infinita cuando no tenemos conocimiento previo de la cantidad exacta o aproximada de elementos que conforman esa población. Ejemplo, yo quisiera ver tal vez la totalidad de pacientes que sufren de anemia en una determinada localidad y no sé cuánto es más o menos la cantidad de individuos que moran en esa localidad. Sería una población de tipo infinita. Una población finita es aquella en la cual nosotros sí conocemos previamente la cantidad de elementos que la conforman. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación trabajando con los niños de un colegio y el colegio me facilita la cantidad de alumnos que están matriculados. Podemos trabajar con cualquiera de ambas poblaciones. Nosotros debemos de conocer ante qué situación nos encontramos. Recordemos que a nosotros nos interesa evaluar la población de estudio. Evaluar a todos los niños, evaluar a todos los pacientes, evaluar a todos los elementos que la conforman, pero no siempre es viable. ¿Qué haríamos en los casos en los que existe inviabilidad para evaluar a la población? Recuerden que no hay nada más preciso que evaluar a toda la población. Tengan en consideración para esto, como ejemplo, que tenemos las encuestas presidenciales. Tenemos evaluaciones de encuesta a través de boca de urna o el resultado final. ¿Qué nos interesa a nosotros? El resultado final, que es a nivel de toda la población, porque es mucho más preciso. Las encuestas a boca de urna que se trabajan a nivel de muestras nos van a dar un referente, pero tiene un grado de imprecisión bastante considerable. Cuando no es posible trabajar con toda la población, aparece un nuevo concepto, el concepto llamado muestra. Entonces, hablemos ahora sobre la muestra. La muestra se define como un subconjunto o un pequeño subgrupo de los elementos que conforman la población. Del total de los individuos, yo debo de seleccionar a solo alguno de ellos. Trabajamos con muestras ante situaciones en las que no es posible trabajar con toda la población. Pero ojo, no todas las investigaciones requieren utilizar trabajos de muestreo. Trabajar con muestras solamente se aplica en aquellos casos en los que no es viable trabajar con toda la población. Pero si tenemos poblaciones pequeñas, poblaciones de 80, 100, 150 casos, 150 pacientes o individuos, podemos trabajar con la totalidad. Recuerden que no hay nada más preciso que trabajar con toda la población. ¿Hay algunas ventajas con respecto a utilizar la muestra con respecto a la población? Sí, sí las hay. A pesar que idealmente debemos trabajar con toda la población, y en algunas situaciones que trabajamos con muestras, vamos a verles el lado positivo. Aspecto número uno. Cuando trabajamos con muestras, vamos a tener menor gasto logístico, menos tiempo, menos recursos económicos. Vamos a poder alcanzar los resultados de nuestro estudio de forma mucho más rápida. Y tal vez, si lo vemos de cierta manera, al tener que evaluar a menos cantidad de elementos, vamos a hacerlo de forma más detallada y los datos van a ser de mayor calidad. Es importante comprender que, aunque a nosotros nos interesa trabajar con toda la población, no siempre es posible, vamos a utilizar muestras. Al terminar el estudio, nosotros vamos a obtener resultados. Sí, pero estos resultados son resultados de la muestra. A estos resultados muestrales se les conoce como estimadores. Mientras que al resultado real, al resultado de toda la población, se le conoce como parámetro. Estos nombres son sumamente importantes porque van a permitirnos a nosotros comprender otros conceptos en los siguientes módulos. Es necesario identificar que existe una diferencia muy interesante entre la población y la muestra. Los resultados que obtenemos de la muestra no siempre van a ser los mismos que los resultados de la población. Recuerden el ejemplo de las encuestas a boca de urna. Lo que encontramos a boca de urna no siempre coincide exactamente al 100% con el resultado final a nivel poblacional. Es decir, que existe una pequeña variación entre estos datos.
A esta variación entre el resultado de la muestra, el estimador, y el resultado poblacional, el parámetro, se le conoce como error, encontrándose también en la literatura bajo la denominación de error absoluto, error de estimación, error de precisión, incertidumbre o hasta margen de error. Sea cual sea el caso, se le suele representar con la letra E mayúscula o D minúscula. Este error tiene que atribuirse en una variabilidad de positivos y negativos. Expliquemos esto. Cuando nosotros tomamos una muestra, esta muestra es simplemente una probabilidad de selección. El resultado que obtenemos de esta muestra, este estimador, va a variar si es que nosotros hubiéramos tomado otra muestra. Les explico de la siguiente manera. Fíjense cómo se encuentran hoy en día con las elecciones que han tenido en su vida. Pero si ustedes hubieran decidido seleccionar o escoger otra opción en su vida, el resultado de hoy sería totalmente distinto. Lo mismo ocurre con las investigaciones. Cuando nosotros seleccionamos una muestra y obtenemos resultados de esa muestra, hay que tomar en consideración que de haber seleccionado una muestra de individuos completamente diferentes, el resultado sería otro. Entonces, debemos asumir que existe variabilidad entre la selección de muestra y muestra. Esto implica también que la diferencia entre la muestra, es decir, el resultado muestral o estimador y el resultado poblacional parámetro, puede ser o positivo o negativo. Puede ser que mi muestra tenga un resultado por debajo de lo que en verdad presenta la población o que mi muestra tenga un resultado por encima de lo que presenta la población. Es por esto que decimos que el error, la diferencia entre estimador y parámetro, puede tomar valores de positivos y negativos, aspecto sumamente importante que lo veremos más adelante. Ahora hablaremos un poco sobre la estimación. Debemos recordar que a nosotros originalmente nos interesa encontrar qué sucede a nivel poblacional, es decir, establecer los parámetros. Pero debido a temas logísticos, a temas de acceso, a temas de viabilidad, hemos decidido utilizar una muestra. Los resultados que vamos a encontrar son resultados de esta muestra. Esos estimadores los vamos a utilizar de una manera bastante interesante. Ten en consideración que los resultados de la muestra no siempre van a coincidir con los resultados de la población. Es decir, va a haber un error o una diferencia. Lo bueno es que nosotros podemos emplear estos resultados muestrales, estos estimadores, para encontrar qué es lo que está sucediendo con nuestra población. Es decir, usaremos esos estimadores para encontrar el parámetro. Algo que debemos comprender es que asumiendo que existe un error, una diferencia entre estimador y parámetro, el resultado que encontremos en la población no va a ser un resultado muy preciso. En la muestra yo puedo dar un resultado muy puntual, un número exacto, mientras que en la población no puedo arriesgarme tanto, debido a que puedo cometer un error o una equivocación. Es por ello que cuando yo presente mis resultados, presentaré el resultado de la muestra y luego el resultado de la población, pero no como un dato único, sino como un rango o un intervalo de posibles valores, aspecto que veremos un poco más adelante. A este proceso de encontrar el resultado poblacional, es decir, el parámetro, haciendo uso del resultado muestral, el estimador, se le conoce como estimación de resultados. Este es el contenido que tenemos programado para la primera parte de la sesión de diseño muestral. Esperamos que haya sido de su agrado y que les sea de utilidad. Muchas gracias.